Mi nombre es María Luisa Rodríguez Carmona, estudiante de Contaduría de la CUM. Hoy le vamos a hablar acerca de la aplicación de las estadísticas descriptivas. Este grupo está conformado por Derly Joana Salamanca, Omar Eduardo Alzate y mi persona. Vamos a hablar acerca de la estadística descriptiva, la cual nos permite ordenar, clasificar, consolidar los datos observados para su análisis. Entre ellos tenemos que tener en cuenta la población, que es el objeto de estudio, ya sea personas, actividades operacionales, animales, área, entre otros. La muestra, que es la parte representativa de la población a estudiar. Las variables, que es el conjunto de características de las entidades que interesan de la población, o sea, las características que nos interesan tomar de la población según el estudio, y las variables pueden ser cualitativas, cuantitativas, discretas o continuas. La distribución unidimensionales o la regulación de la información o datos estadísticos. Recordemos que un dato es el resultado que se obtiene de la observación que efectúa en el investigador, ya sea atributos o variables, las cuales se deben definir dentro de una investigación. Vamos a hablar acerca de la distribución de frecuencia de variables discretas, teniendo en cuenta que la variable discreta es aquella que toma valores numéricos enteros, es decir, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Para iniciar las tablas de distribución de variable discreta, lo primero que tomamos es colocamos el número de datos, que lo colocaríamos en simbología de x1. Entonces, como lo vemos en la tabla, el valor que nos dieron de los datos es el número 1, 2 y 3. En el siguiente ítem o cuadro iría la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite el valor de la variable. Su símbolo en la tabla es n minúscula y i. Según el ejemplo que vemos aquí, quiere decir que el número 1 se repitió 10 veces, el número 2 6 veces y el número 3 4 veces, dándonos así la sumatoria de las veces que se repitieron, el tamaño de la muestra. Sabemos que el tamaño de la muestra es la parte representativa de la población a estudiar. La frecuencia relativa es un valor porcentual obtenido al dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Sería igual a HI es igual a F sobre N, siendo N el número de la muestra, o sea, el número 20. Entonces sería 10 dividido entre 20 igual a 0.5. 6 dividido entre el tamaño de la muestra, que es 20, sería 0.3. 4 dividido entre el tamaño de la muestra, que es 20, es igual a 0.2. El resultado de la suma de la frecuencia relativa debe dar 1. Luego seguimos con la frecuencia absoluta acumulada. Se hace por medio de la suma sucesiva de la frecuencia absoluta, siendo su último resultado el tamaño de la muestra. Su símbolo es N mayúscula I. Entonces, iniciamos con el primer número de la frecuencia absoluta, que sería 10. Luego le sumamos 6, que es el siguiente número, porque la suma sucesiva sería 6, que es igual a 16. Luego al número 16 le sumamos 4, que sería igual a 20. Ahí tenemos la frecuencia absoluta.
Luego seguimos con la frecuencia absoluta acumulada. Se hace por medio de la suma sucesiva de la frecuencia absoluta, siendo su último resultado el tamaño de la muestra. Su símbolo es N mayúscula I. Entonces, iniciamos con el primer número de la frecuencia absoluta, que sería 10. Luego le sumamos 6, que es el siguiente número, porque la suma sucesiva sería 6, que es igual a 16. Luego al número 16 le sumamos 4, que sería igual a 20. Ahí tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia de variables continuas. Es la distribución de frecuencias agrupadas o tablas con datos agrupados. Lo primero que vamos a determinar es el rango o recorrido. La fórmula es R es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Ahí nos dan datos del 30 hasta el 5 en desorden. Lo primero que hacemos es organizarlos desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Entonces después tomamos R, que es igual al rango, que es igual a 30, que es el valor máximo, menos el valor mínimo, que es 5, que es igual a 25. Luego se determina el número de intervalos o de cuántos cuadros vamos a organizar nuestra frecuencia, cuántos intervalos. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. M, que es el valor de intervalos, es igual a 1 más 3,32 longitud N, siendo N el número de la muestra, que sería 26. Entonces hacemos M, que es el número de intervalos, es igual a 1 más 3,32 longitud de 26, que es igual a 5,69. Lo aproximamos a 6. Luego determinamos la amplitud, que es igual al rango dividido entre los intervalos, que lo colocaríamos con la letra A mayúscula. Sería 25, que sería el valor del rango, dividido entre el número de intervalos, que es igual a 6. Esto sería igual a 4. Teniendo en cuenta los datos dados anteriormente, que es el rango, que es igual a 25, los intervalos, que son iguales a 6, y la amplitud, que es igual a 4. Esto lo tomamos para realizar o iniciar nuestra tabla agrupada. Recuerden que la idea de las tablas es agrupar. Entonces vamos a cambiar iniciamos el primer cuadro de nuestra tabla con el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo sacamos ese límite inferior? Los datos que nos dieron anteriormente es el valor mínimo, que sería igual a 5. Y le sumamos la amplitud, que es igual a 4. Ya eso lo sacamos anteriormente. Entonces iniciamos con el límite inferior, que sería 5. Le sumamos 4, entonces el límite superior sería 4 y quedaría 5, rayita 4. Volvemos y bajamos el límite inferior, lo bajamos el 9 y sacamos el límite superior, le sumamos el número 4 y nos daría 13. Así hasta tener los 6 intervalos que nos determinó anteriormente que debía tener nuestra tabla. Al igual, después de eso sacamos el siguiente intervalo, que sería la marca o la mitad del intervalo. Entre 5 y 9, entre 9 y 13, entre 13 y 17, entre 17 y 21 y 21 y 25, que fueron los valores que nos dieron anteriormente, sacando el límite superior. Entonces, esto lo hacemos de la siguiente manera. Tomamos el límite inferior y le sumamos el límite superior y lo dividimos entre 2. O sea, 5 más 9 dividido entre 2, 9.5. Límite 9 más 13 igual a 15.5, así relativamente hasta llegar al final del intervalo. De ahí en adelante, ya nuestra tabla la podemos iniciar con frecuencia absoluta, que se saca como lo iniciamos al principio, frecuencia relativa. Seguimos calculando la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, y ahí terminamos nuestra tabla. Entonces espero que esta explicación haya sido valiosa. A continuación nuestro compañero sigue con la parte del ejercicio.
Bueno, en el presente ejercicio encontramos la siguiente situación o el siguiente problema. Una fábrica de gaseosas proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor en donde ellos van a realizar un test de aceptación para dicho sabor en una muestra de 80 niños eh, para ambos sexos de 5 a 12 años de edad del barrio Las Ferias en la ciudad de Bogotá y en la cual se va a utilizar una escala de 2 a 10 para medir el grado de aceptación para dicho sabor. Eh, Al realizar la caracterización de la información, encontramos que el objetivo del estudio pues, es medir el grado de aceptación. Encontramos la población que es de 5 a 12 años, una muestra de 80 niños que fue a la cual se le realizó la encuesta. El atributo es la misma población que corresponde de 5 a 12 años, que son los niños, y la variable que en este caso vamos a manejar es variable discreta. Al realizar la tabla de frecuencias podemos interpretar las siguientes afirmaciones. Hay 28 niños con un nivel de aceptación de 5 a 2 o menos. En este caso acá, 28 niños, 5 a 2. Hay 20 niños con un nivel de aceptación de 7. 20 niños que contestaron en esta escala. El 3% de los niños encuestados tienen un nivel de aceptación de 9 para el nuevo sabor. 3% para el nuevo sabor, que en este caso fue en la escala de 9. El 80% de los niños encuestados tienen un nivel de aceptación entre 2 y 7 para el nuevo sabor. 80% entre 7 y 2. Y el 20% de los niños encuestados tienen un nivel de aceptación de 6. 20% en una escala de 6. Al graficar observamos que 20 de los niños tienen un nivel de aceptación de 7. 20 niños, 7. Hay 44 niños con un nivel de aceptación de 6 a menos. 44 en una escala de 6 o menos. El 25% de los niños encuestados tienen un nivel de aceptación de 7 para el nuevo sabor. 25% en una escala de 7. Y el 15% de los niños encuestados tienen un nivel de aceptación entre 3 y 2 para el nuevo sabor, que se encuentra acá. 3 y el porcentaje que es 15. Bueno, las medidas de posición nos ayudan a saber cómo es un conjunto de datos, encontrando así las siguientes medidas. La media corresponde al promedio de aceptación que tienen los niños con el nuevo sabor, que corresponde al 5,9850. Después encontramos la mediana. La mediana corresponde a la mitad, que equivale al 50% de los datos, y en donde hay un nivel de aceptación superior a 6 o inferior a 6. Quiere decir que 6 hacia el 2, pueden ser dos interpretaciones, o de 6 hacia adelante, que sería el mayor. Y por último encontramos la moda. La moda corresponde al dato con mayor frecuencia, que es el que más se repite. Y en este caso es el número 7. 20 niños contestaron en una escala de 7. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las medidas de dispersión, eh, la cual nos permite saber qué tan alejados están los datos con respecto a la medida central. Y en esta encontramos lo que es el rango, que es la distancia máxima menos el mínimo, y para este ejercicio que corresponde al número 8. Encontramos también lo que es la varianza, que es el promedio de las distancias con respecto a la media, pero al cuadrado. Varianza, y este es el promedio que en el ejercicio nos dio 5,9250. Y encontramos lo que es la desviación estándar, que nos dice que el nivel de aceptación puede estar o por encima o por debajo del promedio de la información.
Quiere decir que este 2,0914 puede estar por debajo del promedio, que sería 3,8383, o puede estar por encima, que sería 8,0164, que esta es la desviación, 2,014. Bueno, ya por último vamos a ver lo que es la gráfica de Gauss. Esta nos indica que los datos que tienden al centro o a la media me van a permitir trabajar con el grado de aceptación para el nuevo sabor, que en este caso está en el rango de 3,8336 hasta 8,0164. ¿Listo? Eh, pero los que se encuentran fuera de ellos no van a ser tan efectivos. O sea, puedo trabajar con ellos, pero no van a ser tan efectivos como los que están acá en este campo. Y el coeficiente de variación corresponde a un margen de error o variación. Entre más alto, más riesgo. Y entre menos, mejor. Pues va a ser mejor la operación, me va a dejar trabajar mejor. Y este porcentaje corresponde a esta distancia de 3,8336, o sea, la escala de 3 a 8. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar de la variable continua. Para hablar de esta, entonces, los siguientes datos son el número de clientes a los que se les sirvió el almuerzo en 160 días hábiles. Entonces, acá vamos a pasar a construir la tabla para empezar a explicar el ejercicio, de cómo se manejó el dato para mirar, digamos, cómo se movían la cantidad de almuerzos, en qué días, digámoslo así, en el rango en qué día salía la más cantidad de almuerzos. En la caracterización de la información, pues nos podemos dar cuenta que tuvimos en cuenta pues el objeto de estudio, la cantidad de almuerzos, la población, los clientes, a las personas a las que se les sirvió el almuerzo, la muestra que pues son 160 porque son 160 días, el atributo en número o cantidad de clientes, pues los que tuvieron más, eh, los que consumieron como más almuerzos, digámoslo así, y la variable pues la continua. Bueno, en esta tabla de distribución de las frecuencias, entonces lo que hicimos fue para sacar, entonces tomamos nuestra muestra del cuadro anterior, del cuadro donde estaban como todos los números, 50, 60, así. Entonces, nuestra muestra son 160, el máximo son 78, el mínimo son 41. Para poder sacar nuestro rango, para saber, digamos, cómo vamos a distribuir nuestro promedio, por decirlo así, entonces cogemos el límite inferior y lo restamos con el límite superior, eso nos da un valor de 37. En los intervalos lo que hicimos fue coger nuestro número de muestra, que son 160, y le aplicamos esta fórmula que nos da 8,322 y eso lo aproximamos a 9, que serían nuestros intervalos, el número de intervalos que tendríamos. Y la amplitud, entonces también escoger el rango y dividirlo por los intervalos, que serían 9, nos daría 4,12, que sería nuestra amplitud para pues, continuar con nuestro ejercicio. Bueno, las interpretaciones que podemos tomar es que hubo 40 días en los que se sirvieron entre 58 y 62 almuerzos. El 1,9% de los días se sirvieron entre 74 y 74 almuerzos. Acá vemos que tenemos como una variación solo de como 4 almuerzos, por ese 1,9%. La cuarta parte del tiempo se venden entre 50 y 62 almuerzos, que es cuando más se despachan como más almuerzos. Es la otra, solo existieron 7 días en los que se sirvieron entre 41 y 45 almuerzos. Acá podemos ver que solo hubieron una diferencia como de 3 almuerzos no más en 7 días, por decirlo así. Y con este estudio podemos ver que el resto de los días, pues los almuerzos se sirvieron de manera relativa, ni mucho ni muy poco, o sea, hubo, como por decirlo así, hubo movimiento, pero no tanto como pues lo que esperábamos en 160 días. Bueno, en estas gráficas de frecuencia podemos evidenciar que pues
nuestros rangos, que son del 1 al 9, que digámoslo así, son del 1 al 9, los vamos agrupando en grupo. Hubo un porcentaje, por decirlo así, es que no sé, 40%, o sea, del 40 fueron las veces que más se vendió almuerzos. Entre el 5 y el 6 se podría decir que fue donde más se vendieron almuerzos. En los días, por decirlo así, 8 o 9 fueron donde menos almuerzos se despacharon o se sacaron. Bueno, acá en estas medidas de posición nos podemos dar cuenta que básicamente la media es el 58,12, que es en el promedio donde más se vendieron almuerzos, o sea, quiere decir que el valor más probable en encontrar la muestra, porque fue en el rango donde siempre vamos a encontrar que fue donde más se despacharon almuerzos. La mediana, pues es el que nos dio 59, es el valor intermedio de todos los valores, o sea, en el 59 siempre va a estar donde salieron más almuerzos y donde salieron menos almuerzos, por decirlo así. Y la moda es el número de veces que siempre vamos a encontrar la misma frecuencia, o sea, siempre el 59 se va en nuestro cuadrito de la variable continua, va a tender a repetirse el 59. Las medidas de dispersión. Bueno, estas medidas de dispersión nos ayudan a determinar qué tanto los datos están tan dispersos de nuestra media. Está la varianza. La varianza se coge, entonces nosotros para determinar el valor de la varianza tenemos que coger nuestra desviación típica o estándar y la subimos a su potencia, o sea, la potencial. El coeficiente de variación entonces sería nuestra desviación típica o estándar y la dividimos por su media, eso nos da un resultado del 12%. Con el coeficiente de variación podemos establecer o llegar a una conclusión de cuál sería el dato más estable pues, para cualquier estudio que vayamos a hacer. Bueno, y por último tenemos la campana de Gauss que nos ayuda a determinar, como podemos evidenciar, que el 58, acá como siempre hemos visto en toda la presentación, el 58', el 58, ahí es donde más el pico se sube, a 58 fue digamos, como el rango donde más se despacharon almuerzos. Esta campana también nos ayuda en muchos casos o en muchas frecuencias, digámoslo así, o ejercicios para determinar qué tan agrupados o qué tan dispersos tenemos nuestros datos, dónde fue donde más la variable subió, bajó, para determinar, digamos, cualquier otro tipo de problemas, como que si están en la mitad o más agrupados, más dispersos, entonces esta campana nos sirve mucho. Acá el primer cuartil, estos son, digamos, se toma el 25% de la cantidad del dato o de nuestra muestra o de los datos que tenemos para así empezar a agrupar pues nuestros resultados, digamos, por ejemplo, acá el 58,12%, ahí está nuestro primer cuartil, que fue por el 25% de la muestra. El segundo fue por el 50% de nuestra muestra, que fue el 48%. Ahí es donde tenemos como más variación de que salieron nuestros almuerzos. Y el tercer cuartil fue el 70% de nuestra muestra, que nos dio que en el 67 pues también salieron almuerzos, pero no tanto como en el 58.